Pauta de Análisis por la 100.5. 8:34 de la mañana, momento del análisis con nuestros panelistas. Gerardo Gómez, Pablo Walker, periodista, consultor en comunicaciones estratégicas, y Hugo Herrera, doctor en filosofía, académico de la UDP. ¿Cómo estás, Paula? ¿Cómo estás, Hugo? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Oye, Hugo. ayer se aburrieron con lo digo porque se lo escuché a Escanio Cabal, lo dijo en el tono y en la extensión. Tuvo fome, dijo, pero en contenido no. Muy En contenido no, pero en forma sí. Muy Tú, parejito. Paula, que trabajas con la forma de las cosas. me llamó la atención que dijera ¿cómo? el teleprompter. Normalmente como que los presidentes hay una suerte como de creencia que memorizan de creencias todo. que memorizan todo, pero Sí, oye, se pasó sí, la memoria este gallo. pero es como, no sé, Sí, es como de Virtuoso. sí. Sí. Lo que pasa es que yo soy una especie rara, porque a mí me gusta escuchar a los presidentes, me gusta Ya. escuchar los discursos. Pues la concentración cuesta después de 140 y... Bueno, fueron 2 horas y 25 20, minutos. Sí, 144 conté yo, por Sí, lo menos acá. pero no, a mí me gusta la cuenta pública, me parece importante y me quedé con una impresión. Me parece que él expuso la ruta que viene, que es un poco lo que tienen que hacer los presidentes en su primera cuenta pública. Piensen que la idea de la cuenta pública es que me enfrento al Congreso con las fuerzas políticas elegidas democráticamente y expongo lo que ha sido estos 2 meses de trabajo. Nadie puede exponer mucho en 2 meses de trabajo. No. Entonces, la primera cuenta pública lo que hace es, déjenme decirles a qué he venido. Y quiero contarles cuál es el país Sí. que me imagino y en eso es bien declarativo el No, primer porque discurso, las otras cuentas ¿no? públicas empiezan a compararte con la anterior, pues y ahí Así empieza es, a así medirte es. lo cumplido. El próximo año, por Ya es ejemplo, más difícil. el presidente va a tener que decir efectivamente qué pasó en estos 12 meses. Así que me parece que ayer el presidente expuso su programa y expuso un derrotero de un gobierno de derecha conservadora. Y en eso yo creo que no es ¿Hugo? muy ¿Hugo Herrera? sorpresivo. Ujú. Sí, yo aparte el largo que, claro, es el eterno problema. Que no sé, o sea, a mí me gusta también escuchar los discursos. Pero digo, ¿no? somos una especie rara. Claro, pero a veces se pierde un poco el mensaje porque si uno pone todo, al final no pone nada. Pero dicho eso, creo que el discurso tuvo ayer 3 cosas que me llamaron la atención. Lo primero, que en verdad es una gran cosa, pero que el asunto principal haya sido orden institucional y seguridad. Son 2 temas, digamos, pero los diferenciaría, pero creo que son parte como de lo mismo, porque son 2 temas políticos. Y eso creo que asienta al gobierno, sobre todo por el tono de inclusión que se utilizó, el tono no confrontacional, asienta al gobierno dentro del marco de lo que uno podría decir un gobierno, claro, conservador más tradicional. Pero sobre todo en la derecha chilena creo que llama la atención que se haga un punto específicamente político antes que económico, ¿verdad? Sobre todo por la tradición que hay aquí de pensar en gestión, Claro, en economía. a pesar de que hasta ahora, en los que van 3 meses de gestión, el punto ha sido mucho más económico Sí. que político. O sea, Sí. los hechos y Sí, el relato. seguridad. Sí. Ah, Bueno, y después se incorporó el tema económico en segundo lugar, pero dentro de ese marco. Y lo otro que valoraría es la bajada de revoluciones del gobierno. O sea, como que aquí hay un gobierno que ya no está ejerciéndose en tanto que gobierno más bien partidista, sino que está haciéndose cargo como de la tarea que va a tener. Ya no fue tanto discurso tipo campaña Claro. ahora, ¿no? O sea, ¿Eso está diciendo? sí. Fue un discurso más de soy el presidente de la República ejecutando el rol de presidente de la República. Y aquí hay un parlamento y hay que conversar, no vamos a estar de acuerdo. Eso yo lo encuentro muy valioso porque a veces son cosas obvias, pero las estamos perdiendo de vista, digamos. O sea, que hay que sentarse a conversar con los otros, con el que piensa distinto, con el que me cae mal y ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a sacar este país adelante. Yo creo que eso es bien valioso y marca, me parece, en el tono al menos partidista, un antes y un después. Yo creo que está... Perdona, yo quiero decir que es interesante porque lo que dice Hugo es lo que ha prevalecido en mucha gente, que es decir, este gobierno, o sea, en este discurso se cambió el tono y eso que parece una
obviedad, porque era notorio, es muy importante porque viene de una persona que durante sus 3 campañas presidenciales usó y abusó de un tono Distinto, era otro tono. no solo distinto, se negó a llegar a acuerdos súper relevantes para Chile. El Partido Republicano no asistió al acuerdo, por ejemplo, a la reforma previsional. En general fue un partido que jugaba por la derecha de la derecha. Entonces, retaba a la otra derecha por llegar a acuerdos. Y sin embargo, a partir de lo que vimos y de lo que plantea Hugo, es cómo me doy cuenta que así no se gobierna. Y tengo la responsabilidad de gobernar, no para los míos, y por eso el Partido Nacional Libertario aparece hoy día diciendo ¿por Que qué le no le faltó pegó, carne. ¿por qué no le pegó más A Boric. a Boric? Que era lo que esperaban. Era el momento de golpear en el suelo a la izquierda, No. en esa Ayer. lógica, ¿no? Entonces es muy relevante porque hoy día entra al Congreso un proyecto que para el gobierno es indispensable, que es su mega reforma. Entonces no puedes parar. Ya, hubo Sí. sensatez desde ese Oye, punto de vista. solo Y es súper déjenme- relevante Ya. eso. Es solo breve, hay una información de último minuto, porque hoy en día es importante para el ministro de Seguridad, que es la estrella en este minuto, Martín Arrau, que publica La Tercera, y en la cual se señala que el ministro Arrau ha pedido la renuncia a los 2 subsecretarios de su ministerio, es decir, Andrés Joanet y Ana Victoria Quintana, Mira. esta mañana. Se pensaba que al menos la salida de Ana Victoria Quintana venía en camino, porque él llegó con un equipo muy de confianza al Ministerio de Seguridad, entiende perfectamente que tiene una labor dificilísima y que tiene que tener gente muy prueba, pero que haya pedido la renuncia a los 2 a horas de ir al Senado a entregar su plan de seguridad, llama la atención. Quiso dar ahí también una señal. Eso lo quería- ¿Cómo lo leen? Interesante. Porque ya venía se había dicho que él estaba reestructurando todo, revisar todos los equipos, priorización de proyectos, la actividad, o sea, no se parecía nada a Steiner en realidad. No, yo creo que lo que está haciendo Raúl es alta, comparado con lo que se venía haciendo, digamos, es alta política, comparado, hay que ver todavía cómo resulta, pero eso de Otra cosa. alinearse con las políticas del gobierno anterior y pensar esto como un asunto de Estado, cambiar. Bueno, claro, yo también creo que aquí hay un tema político que va a ver cómo queda la alianza con Joanet y el sector al que representa Joanet en el gobierno. En el otro caso, yo veo que da es lo claro, mismo. porque era una compañera de ruta de la Sí. exministra, o sea, Nada había más. que sacarla probablemente. No, lo que está Pero- haciendo el ministro de Justicia es ejercer el poder. De seguridad. Perdón, de seguridad. Es ejercer el poder. Él es una persona que está súper empoderada. Piensen que acaba de ser mencionado como candidato presidencial. El presidente lo dijo. Sí, pues. El presidente dijo que si tuviera que ver presidenciales a 83 días de gobierno, él pone, A ese el candidato. tema es Arrau. Arrau entró solo ayer, ojo, al Congreso. Y va y le pide la renuncia a sus 2 subsecretarios para instalar personas De confianza. de confianza. Porque la tarea que tiene es obvio, grande. Obvio, a mí me parece que él está ejerciendo el poder. Es interesante eso. Y creo que realmente no importan el sector que representa. Pero los subsecretarios antes, si no me equivoco, no los ponía el ministro ni los aconsejaba el ministro. Tenía que ver con cuestiones de partido y Así equilibrios políticos, Sí, ¿no? yo creo Así que por es. eso lo de Joanet es un poco distinto. por Hay que ver eso- cómo queda No, eso. pero en la última, este gobierno yo creo que, por ejemplo, yo sé de al menos 2 ministras que eligieron sus subsecretarios. Ya, fue distinto entonces a lo que se hacía antes. Sí, y me parece muy razonable porque A veces un no ministro conversan. claro, tú no puedes armar equipo con una persona que alguien te pone por cuoteo político. Entonces, pero lo que pasa es que seguridad tiene un trabajo gigantesco por delante. Ayer el presidente ocupó buena parte de sus 3 ejes, un discurso estructurado en torno a 3 ejes: seguridad, economía Sí. y Ahora, temas hay sociales. que decir que en el caso de seguridad, que es donde estaba el debe, esa es la verdad, estaba el debe en consideración con la promesa que había Sí, hecho po. de campaña, digamos, en esa medición. Hay medidas, y lo conversamos esta mañana con el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, como esta idea de copar los 50 barrios críticos. Eso no es nuevo. Son varios los gobiernos que han venido hablando de barrios protegidos. Lo que pasa es que no siempre son exitosos. O sea, todavía falta por ver si estas medidas que se proponen y que el ministro Arrau ha tenido que armar muy a la corrida, porque la ministra anterior dijo que no tenía plan,
Hay que ver ahora cómo aterrizan en lo que se llama como ya los territorios, ¿no? Donde el crimen organizado está, y no solo el crimen organizado, la delincuencia pura, porque a veces es delincuencia pura y dura. ¿Cómo ven esa parte, no? Respecto de las propuestas de seguridad, ¿el gobierno recupera credibilidad en ese punto, a su juicio? Paula Walker. Sí, yo partí diciendo que yo creo que este es un discurso declarativo y tenemos que ver si luego las cosas ocurren, Claro. ¿no? Me parece que seguridad tiene razonablemente ligado el tema de contar cómo te va en seguridad. Es decir, Cordero, por ejemplo, era un ministro que estaba súper en terreno y estaba permanentemente mostrando que habían atrapado al líder 1, al líder 2, al líder 3. A Rau, mi impresión es que va a ponerle metas y va a contar las metas, si las logró o no las logró. Por lo menos eso es lo que uno se queda con esa sensación. Hablaron ayer de 7 tareas, por ejemplo, Sí. y 7 grupos de tareas. Entonces, es un lenguaje que tiene que ver con gestión, y para que la gestión sea exitosa, tú tienes que decir, me fue bien, más o menos, o mal. Entiendo de tus palabras que cierra un poco ese flanco el gobierno que era muy abierto, era un pasadizo de problemas hacia el interior, ¿no? Sí, o sea, yo creo que a Rau le resolvió un problema al gobierno Grande. porque Steiner era un desangre permanente. Hugo Herrera. Sí, yo creo que aquí el gesto importa todavía, porque claro, en un año más vamos a estar exigiéndole metas al gobierno, pero en esta etapa en que había que tapar un forado, digamos, el gesto de haber puesto a Rau, que es de lo más cercano probablemente Al a ADN Kast Kast. y lo más valioso en términos de cuadros humanos que tiene, creo que es un gesto. O sea, puso a uno de los mejores de los que tiene en este asunto, y a Raúl, por otra parte, se dice en educación que no hay nada mejor que las expectativas que otras personas ponen en ti para desenvolverte bien, digamos. Se ha portado como a la altura del cargo, hasta ahora. Sí. Tiene una buena evaluación, al parecer. Y en ese de sus sentido, creo que está comenzando bien. Leí hoy día en la mañana que está preparando y afinando con García Ruminot, lo Sí. que tampoco... Exacto. El orden lo que del proyecto, representa ¿cómo lo va a una presentar? nueva- García una Rominot nueva ayer se lo novedad. escuché, que ordenaron de cómo va a presentar los próximos días diversos proyectos. Claro, están afinando los proyectos, pero ese diálogo tampoco lo habíamos visto. O sea, ese diálogo al interior del gobierno con un ministro curtido en términos políticos que probablemente le va a dar consejos. Sí, ahora en esa línea el gobierno post cuenta pública muestra probablemente a sus 2 ministros más poderosos. No quiero desmerecer para nada al ministro Claudio Alvarado, que es el hombre, ¿no es cierto?, que tiene 2 carteras encima de él, que es Interior y la vocería. Pero si uno mira como las fotos, los hombres poderosos ayer fueron Martina Rau en seguridad, ¿no es cierto?, y en la tarde el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, porque plantea, ¿no es cierto?, este proyecto de ley para pedir aumentar la deuda para este año al Congreso. Son como y son distintos, porque Martina Rau llega diciendo que el gobierno anterior hay un marco de seguridad y el ministro Quirós más bien llega tirando el mantel respecto al gobierno. Hay como dos caminos, ¿o no? Como dos Sí. relatos. Y yo agregaría ahí No sé, pregunta, lo hago como pregunta. Sí, está bien. Yo agregaría a Poduje en esa trilogía. Me parece que Poduje es muy sorprendente porque es una persona que viene de un formato de tele, es un señor de redes sociales, que va a la pelea, que va al antagonismo permanentemente y, sin embargo, tiene como mucho como tracción en la opinión pública. Y sobre Quirós, yo creo que Quirós le ha salvado el gobierno al gobierno, o sea, al presidente. al Más presidente con Kast. problemas ha sido un... No, yo creo que ¿Una ayuda? el ministro de Hacienda tiene un plan en la cabeza y tiene un plan claro que ha llenado los primeros 90 días del gobierno, a diferencia de lo que fue seguridad. Lo que me hace pensar si realmente siempre fue seguridad y no fue solamente como la imagen marquetera de Y la que era seguridad, economía del en el alma. fondo sí, Eso es lo que que tú era apuntas. Interesante. que esta mirada económica y que también tiene un correlato de apretémonos el cinturón, esto no viene fácil, todo indica que esto no viene nada de fácil para adelante, lo están diciendo todos los analistas, el IMASEC de ayer no era bueno. O sea, y son todo- datos económicos malos, deuda son- mala, crecimiento bajo. Son eso malos objetivo. datos. El ministro se está endeudando porque
¿cómo haces lo que el presidente dijo ayer? No voy a tocar derechos sociales, que es lo que le reclama la oposición. La oposición le reclama, usted dijo que no iba a tocar derechos sociales, pero hay que hacer un ajuste de 6.000 millones y el ministro se va a endeudar, por lo que entiendo, claro, lo que está 6.200 pidiendo, millones. 6.200 millones de dólares. Entonces, la economía pasa a tener un rol súper relevante. Ayer utilizó una palabra el presidente Kast que me pareció, dijo, el estancamiento no saca titulares, no hace ruido, pero destruye. Y eso a lo mejor apuntaba a eso que tú estás diciendo, Hugo Herrera. Sí, yo creo que a ver, la situación en la que está la economía y que ha aparecido en estos últimos días, creo que está convirtiendo a la economía en economía política. Se está transformando porque ya no es una ideología de pro privados, por ejemplo, o pro grandes empresas. Ahora estamos viendo en el fondo cómo sacar al país de una crisis, que está generando desempleo, que está generando expectativas no cumplidas en la población, que está generando escasez, que está generando apreturas. Entonces, cómo sacar de ahí al país se vuelve ahora una tarea más política en el sentido social, económico-social, que simplemente la instauración o la defensa de un modelo. Y en ese sentido, lo que está haciendo Quirós creo que es bien notorio porque que un gobierno de derecha, digamos, se esté endeudando para hacer funcionar al Estado es algo medio inusitado. O sea, no me imagino Sí, se decía que estaba muy contrariado de tomar a esta Sebastián vez- Piñera esta vez. haciendo eso, digamos, porque el FMI le cae encima y Se vuelve loco, y sí. creo que ahí hay una diferencia y demuestra también cierta flexibilidad mental del gobierno, o sea, que está realmente preocupado por un problema que trasciende su ideología. por Sí. decirlo. Pero también acusa, perdón Claudia, Sí. también acusa el golpe de lo que significó llegar a los casi 90 días a esta primera cuenta pública con un presidente que, dado el apretón del bencinazo tan fuerte y traspasado completamente a las personas, el presidente acusó el golpe de lo que eso significó. Sí, o sea, dijo- vimos ayer... Sí. O sea, dijo, no me voy a hacer el de eso, yo sé que esto causó, y de hecho en su popularidad golpeó muy fuerte, y ayer presentó un bono, Sí. que también es contraintuitivo en un gobierno de derecha, esta idea del, Sí, tuvo que del, ceder en eso. del bono, ¿no? Un bono, además pensando en mujeres, o sea, en familias que tienen niños pequeños. Entonces, yo creo que ahí el tema económico se nos está volviendo bien complejo. Entonces, seguridad y Martín Arrau, que tenga la libertad, el poder, y además va a montar una comisión de exministros. Cordero ya dijo que está súper disponible Sí, claro. a sentarse para Sí, que esto él, sea él llegó trabajando como en otra línea. realmente en- una política de En Estado, otra ¿no? línea, sí. Lo que además se facilita, o sea, a ver, yo creo que esto no hay que leerlo cínicamente, pero creo que facilita un poco las tareas del gobierno, ponerlo en foco político y de Estado, el que estemos en una situación de crisis, porque ahora es en serio, digamos. O sea, o aquí tenemos una delincuencia que está operando en otros estándares, con nuevos estándares, y una crisis económica que se nos está viniendo encima de una manera que no la habíamos previsto. Y ahí, claro, o los ministros reaccionan y lo hacen bien y logran generar el diálogo con la oposición, o esto se puede desbandar un poco. Sí, y solo para dejarlo puesto, pero el tema de la economía como una urgencia ciudadana, como algo que te está agobiando ciudadanamente, ya está marcando fuertemente las encuestas. Es decir, hay ¿no es cierto? Hay un tema pero que tiene que ver con tu día a día, con el aumento de la UEF, con el aumento de Los precios. Los precios, y probablemente este mes vuelva a subir la UEF y vuelva a subir el pan. Claro, o sea, en el Te fondo, quiero decir que la ahora situación es- económica se transforma en un enemigo común a todos los sectores políticos. Y Yo creo que también eso- puede significar para el gobierno, y lo dicen varios columnistas hoy día, que la gente busca siempre un culpable, y el culpable siempre es el gobierno de turno, por más que el anterior te haya bueno, dejado sí. las cuentas o la caja. Sí, no, pero obviamente el gobierno Claro. de turno se tiene que hacer Bien. cargo. Sí. Evidentemente. Hugo Herrera, Pablo Gócar, muchas gracias por haber venido al estudio y traernos Muchas sus gracias. opiniones. Que esté muy bien. 8:54. Gracias. Muchas gracias.